Un vasito con leche, ¿no? Bueno, pues esta es la tercera llamada, y comenzamos con esta que es la primer sesión de nuestra clase de Tarot Rider-Waite-Smith. Tenemos hoy, esta es una sesión un poco más aburridilla porque es la parte histórica de qué es el tarot, dónde se creó, quién es quién diseñó este tarot Rider-Waite-Smith. Entonces tiene mucho que ver con una cuestión de saber cuál es el origen del tarot y con base en ello pues ya decidir, ¿no? Si es que queremos seguir en este camino. Por ahí les mandé un libro que a mí me parece muy adecuado, que es un libro que habla acerca del camino del héroe, la forma en la que se diseñan estas historias del camino del héroe, que al final es un poco lo que pasa con el tarot. El tarot es un libro de 78 páginas que nunca se lee igual, que tiene un número que tiene infinito de posibilidades de interpretarse y de combinarse entre sí. Entonces, este libro nunca cuenta la misma historia, cuenta la historia que la persona que lo lee y la persona que lo escucha están dispuestas en sincronicidad a escuchar. Así es que ese es lo rico que tiene el tarot, que no es un sistema que pueda ser eh, contabilizado, predicho, y es interesante que bajo la concepción de que el tarot es para leer el futuro, podamos hablar de que no hay forma de predecir qué es lo que va a significar el tarot para cada persona. Entonces, bueno, pues lo voy a dejar así como un libro de 78 páginas que cada vez se lee de forma distinta. Y vamos a comenzar por las cuestiones técnicas, básicas, un poco más aburridillas del tarot, pero que son base fundamental para su entendimiento o su estudio. Nosotros en este grupo lo que estamos haciendo es estudiar tarot. O sea, de entrada no estamos solamente aprendiendo a memorizar el tarot, sino que estamos convirtiéndonos, o es mi propio objetivo, convertirlos a ustedes en observadores, en estudiantes, en que constantemente inicien este camino de buscar más acerca del tarot, porque no todo está escrito. Todo lo que yo les voy a compartir es parte de un estudio que se ha hecho con respecto al tarot, pero se siguen haciendo aportaciones muy interesantes. Eh, lo principal es que hacer investigación sobre el tarot es un proceso también científico y se puede hacer investigación sobre el tarot desde las bases históricas hasta la parte iconográfica o de símbolos y cómo estos símbolos se han convertido en representaciones arquetípicas a lo largo de la humanidad. Vamos a empezar con una breve historia del tarot y vamos a cambiarle todo este misticismo que está padrísimo, ¿no? Tener como esta historia mística del tarot en la que nos dicen, no, es que representa las 22 tablas que se encontraron en una cueva de Egipto, ¿ok? Esto es muy común, esta historia del tarot. Es muy común que te dicen, es que es un hallazgo que se hizo en Egipto porque encontraron dos columnas con 11 símbolos o 11 dibujos de cada lado, 22 en total, y cada uno de esos 22 dibujos estaba relacionado
de alguna manera con las letras del alfabeto hebreo. Pues para mí me parece que no tiene ninguna ciencia, pues los egiptos fueron esclavizados, los hebreos fueron esclavizados por Egipto durante muchos siglos. ¿Cómo no van a mamar o a tomar bases teosóficas, bases, esta parte más bien teológicas, bases de la parte de la filosofía y comprensión del mundo, si pues no es a través de sus ojos? Entonces, el que hayan encontrado estas 22 letras o estas 22 referencias después, me parece que sí tiene una parte muy bonita, ¿no? Del inconsciente colectivo, de cómo todo está conectado. Sí lo puedo mirar desde una mirada mágica, poderosa y ratificante del tarot, pero no significa que el origen del tarot sea en Egipto. ¿Esto por qué es? Bueno, vamos a entender cuándo fue creado el tarot, cuándo aparecieron las primeras placas del tarot. No pudo haber, los primeros tarots eran pintados a mano, ¿sí? Así como lo oyes. Cada una de las láminas se pintaba una por una a mano, ¿ok? Los primeros tarots eran juegos de mesa y surgieron en China. Fueron traídos hacia el occidente, hacia la parte de Europa, pues más o menos en el año de 1400, ¿sí? Pero no se tiene registro de que exista un juego de cartas parecido al tarot antes de 1400. No hay registros históricos, al menos no se ha comprobado, ¿no? Entonces, desde la parte histórica real, vamos a encontrar a los primeros dibujantes de tarot en Francia, en Italia y en China. ¿Qué pasa? Que esto era un juego de tablero parecido al Serpientes y Escaleras, en donde se colocaban las distintas, se pintaba cada una de las figuras a mano y se llamaban triunfos, ¿sí? Y después estaban ¿Se representados llamaban qué, perdón? triunfos, los Triunfos. triunfos. Entonces, esos triunfos eran como ganar, ¿no? Eran el que te saliera el triunfo es como los Pokémones hoy, ¿no? El tarot era como el juego de Pokémon de su época. Era un juego de mesa, estaba de moda, además. Empezó a convertirse en un lugar donde, o sea, la gente se reunía en las tabernas para jugar tarot. Además, no eran tabernas como populares, ¿no? Eran centros, lugares específicos de la alta sociedad, porque volvamos al tema de cómo estaba diseñado el tarot. Si el tarot fue pintado a mano por artistas especiales, solamente la élite podía acceder a comprar 78 cartas, que además en esa época eran muchas más. En el tarot florentino hay 128 cartas, de las cuales 40 y tantas cartas eran triunfos, ¿sí? O arcanos mayores. ¿Qué pasa? Que es en 1500 cuando aparece con un autor desconocido el tarot de Marsella. Y como viene acompañado de la facilidad de llegar a muchas personas, porque es la primera vez que es impreso un tarot, ¿sí? Antes solo accedías a él como un coleccionista pintado a mano, ¿no? Como los libros que eran escritos a mano. Pero con la aparición de la imprenta, llega también el tarot impreso.
no se sabe, aún no se conoce quién fue el diseñador del primer tarot que existió en el mundo. Pero, bueno, del primer tarot de Marsella. Pero sí se tiene registro de muchos otros autores de tarots con distintas iconografías. Todas se parecían entre sí, pero al final representaban cosas distintas, eran triunfos distintos. Entonces, con la llegada de la imprenta, el juego de mesa del tarot de Marsella se estandariza en el mismo número de cartas. Y solamente habían 22 arcanos mayores, que en ese entonces no se llamaban arcanos mayores, 22 triunfos, y resulta que la persona que diseñó ese tarot lo hizo basado en la numerología o gematría que utilizan los hebreos para cada una de las letras del alfabeto hebreo, ¿sí? Que también son 22. Entonces, desde ahí es como, o sea, ya le metieron un sentido espiritual. Ya no solamente es la cuestión de diversión. Entonces, gracias al tarot de Marsella se estandarizan y se unifican los 22 arcanos mayores. Esto fue como por el año 1500. Así se vuelve súper popular porque de ser un tarot, de que antes el tarot solo lo podían jugar las personas de élite, ahora al llegar la imprenta se puede distribuir a muchas personas, ¿sí? Por lo tanto, se convierte en un juego popular en el que ya cualquier persona podía acceder a tener su mazo de tarot y jugar con él. Y entonces, para los años 1600 y 1700, comienza a utilizarse el tarot con fines predictivos, ¿sí? Ya al hacerse público, al poder realizar esta distribución masiva, ¿no? Del tarot. También se tiene acceso a ponerle un poco de ti mismo. Ya existía la cartomancia antes del tarot, ¿sí? Ya mucho antes del tarot existía la cartomancia y los medios adivinatorios, como las runas u otros sistemas oraculares. Pero, ¿qué pasa con el tarot? Que al volverse precisamente gracias a la imprenta en tan famoso y tan popular, se empiezan a crear métodos específicos de enseñanza de cómo leer el tarot. Y el primero en hacer esta enseñanza escribe un libro que se llama Dogma y Ritual de la Alta Magia, ¿sí? Este cuate que hizo este libro explica ahí cómo leer el tarot, ¿ok? Se llama Eliphas Levi. Hay muchos otros que lo explican, pero Eliphas Levi fue uno de los primeros en hacerlo popular y además ponerle un sentido místico a esta lectura o a estos significados del tarot, desde su numerología principalmente. Así es que de ahí para el real, ¿no? Fue cuando empiezan a hacer la casa de brujas y empiezan a ser prohibidas las interpretaciones adivinatorias posteriormente, porque vamos a recordar que eso, aunque nos dijeron que fue en la Edad Media, no fue en la Edad Media, eso fue ya después. Lo vamos a ver más adelante cuando veamos a la papisa, cómo ocurre esta situación, pero en sus orígenes el tarot estaba más bien diseñado para un juego, que es lo que quiero que quede claro, que no vamos a quitarle toda esta historia
fantasiosa, ¿no? De que lo bajaron los extraterrestres, que si los Anunnakis, no sé qué tanto dicen sobre el tarot, es falso. Y dentro de eso que es falso, también es falso es el que sea egipcio, ¿sí? Que su origen sea egipcio. La razón por la que se asocia con, con Egipto precisamente es por estas columnas que encontraron que hacen mucha referencia a la cábala, ¿no? Y pues tiene todo el sentido porque muy probablemente la persona que diseñó el tarot de Marsella, que es el que tiene mayor contenido místico, tenía alguna relación con esta doctrina judía. Y entonces, si hacemos la referencia de que pues, los judíos vienen de haber pasado toda su vida siendo sometidos por los egipcios y que, o sea, Moisés era hermano de Ramsés. Él estudió con los grandes sacerdotes, ¿no? O sea, toda esa parte judeocristiana viene fue extraída de la filosofía egipcia. Entonces, pues tiene todo el sentido, pero no quiere decir que sea el origen del tarot. Una vez que sabemos lo que es un libro de 78 hojas que no está, que están separadas y que se pueden leer de distinta forma, y que también sabemos que su origen fue un juego de mesa, yo les pido que le quitemos la parte de creencia de que es algo negativo, que si es algo, no, es que te vas a ir al infierno. Pues es que empezó siendo un juego, ya a poco cuando juegas serpientes y escaleras te vas a ir al infierno. Pues no, es un juego, ¿sí? Como cualquier otro juego del el Pokémon o estos de cartas, de juegos de rol, ¿no? Toda esa onda de calabozos y dragones y todo eso, no es más que un juego de mesa, ¿vale? Pero, ¿qué pasa específicamente con el tarot Rider White? Que es el que nosotras o nosotros estamos aprendiendo a leer en este momento. El tarot Rider White no es el tarot de Marsella. El tarot Rider White fue diseñado hasta el año 1900, ¿sí? Ya había pasado la Revolución Francesa cuando se diseñó el tarot Rider White. Las naciones ya habían sufrido sus independencias. Estados Unidos ya tenía su propia universidad y su propia escuela de artes. México, de hecho, estaba en plena Revolución Mexicana cuando fue creado el tarot Rider White. Y este tarot fue diseñado por orden de este señor que está ahí colocado, que se llama Arthur Edward White, en el año de 1910. ¿Sí? Por eso les digo, estábamos en plena revolución los mexicanos, los mexas, cuando estaban diseñando el tarot Rider White Smith. Entonces, bueno, por lo menos tiene unos 400 años de diferencia el Rider White del de Marsella, ¿no? 400 años que para generar la conciencia de arquetipo en el inconsciente colectivo tuvieron mucho tiempo de generarlo, ¿no? De que la gente se popularizara el uso de estas cartas. Pero, ¿qué pasa con el tarot de Edward White? Que incluye una serie de símbolos ocultos dentro del tarot, esta vez a propósito, ¿sí? Esta vez lo hace con conciencia, ya que él fue el fundador, fue uno de los principales fundadores de la Orden Hermética de la Aurora Dorada. ¿Qué era esto de la Golden Dawn, ¿no? La famosa Golden Dawn. ¿Qué era esto de la Golden Dawn? Era algo parecido a la masonería, ¿no?
Era una orden ocultista donde ciertos iniciados realizaban prácticas rituales ¿Cómo se de llamaba? ¿Orden Golden hermética Dawn. de qué? Está ahí en Orden Hermética de la Aurora Dorada, está acá en su material de estudio, ahí está. Pero en inglés es Golden Dawn, ¿no? Entonces, la Golden Dawn es, haz de cuenta, como, no sé si viste Los Simpson, cuando hicieron como una parodia de la masonería que se llamaban Los Mazos, ¿no? Y los magios. Y se reunían todos en la parte de atrás de la taberna de Moe y hacían rituales y bueno, algo así estaba este cuate, Arthur Edward White, y esto se popularizó muchísimo. Empezó en Francia, luego se extendió a Londres, total que se hizo como que en Europa una gran sociedad de la orden de la Golden Dawn, y cuando llega a Estados Unidos, en Estados Unidos, abarca a toda la onda artística de la época, ¿sí? A escritores, artistas, todo lo naciente que estaba teniendo Estados Unidos en la parte de la escritura. Eh, ¿Cómo se llama este cuate? Se me olvida siempre. Gates, Mates. Ay, no me acuerdo cómo se llama, pero hay un poeta famosísimo de Estados Unidos en el que basan muchísima de su filosofía, los gringos, ¿cómo se llama? Este cuate, ay, Bites, Nights, Gates, Bates, algo Aids, lo voy a escribir. USA, Bates. Wait. Mm, escritor. Ay, Bites. Bueno, el caso es que este cuate, Dives, amigo también de fue en los 1600, creo que era amigo de Edward Allan Poe, y no sé, soy muy mala para los nombres, pero hay un fulanín ahí, un escritor que es estadounidense muy importante, que pertenecía a la Golden Dawn. Entonces, ¿qué hace? Ahí me escribiste. Es Marlene. Hola, Marlene. Había ahí dentro de todo este orden social, Edward White conoce a Pamela Colman Smith. Pamela Colman Smith es quien dibujó todo el tarot Rider White Smith, porque ella ella fue coautora de ese tarot. Es la que aparece ahí en la fotito con cara así toda chispeante. Y resulta que, pues más o menos la historia de Pamela Colman es muy interesante porque ella es hija de madre jamaicana y padre británico y llega a Estados Unidos a estudiar como la primer mujer en estudiar artes en la escuela de Nueva York. Ahí es donde conoce a este fulano que no me acuerdo su nombre y se hacen súper amigos, o sea, se hacen así partners forever, ¿no? Y desde ahí empiezan a
colaborar juntos, y entonces este cuate la invita a unirse a la Golden Dawn. Pero Pamela Colman Smith tenía 17 años, o sea, era una chamaquita. Y además, pues imagínatela, ¿no? Chaparrita, medio gordilla, cachetona, siempre alegre, siempre dicharrachera. Además, ella era lesbiana. Fue una mujer muy disruptiva para su época, ¿no? Porque estaba en el gremio de los artistas, fue una de las primeras mujeres dibujantes en el gremio de los artistas. De hecho, ella fue la que dibujó el primer panfleto feminista que existe en el mundo. Sí, ella lo dibujó del primer llamado del feminismo, el primer panfleto para la junta para reunirse las mujeres, ella lo dibujó. Ese dato me parece maravilloso. Entonces, bueno, ¿qué hizo Pamela Colman Smith? Resulta que la invitan a unirse a la Golden Dawn y ella dice, bájalo, ¿no? Y en esta unión encuentra pues a grandes maestros que la guían. Pero vamos a hablar de algo muy claro. Puedes no creer en la magia, puedes no creer en el ocultismo, pero algo pasó ese día en su iniciación, en ese ritual de iniciación, que le movió muy profundamente al grado que su mamá y después su papá y ella misma enfermaron. De tal manera que tanto su padre como su madre murieron, quedándose ella huérfana muy joven, a la edad de 20 años. ¿Sí? Entonces, al sentirse sola, deja la escuela y se va a Estados Unidos, se va otra vez a su país de origen, a Reino Unido, donde es acogida por un cuate, un amigo, ¿no? Que le recomiendan de la Golden Dawn, no cualquiera, que le dijo, ay, pues si quieres ahí puedes, te voy a dar chamba y me vas a poder hacer las ilustraciones de mis libros, que era un escritor leve de famoso, medio dark el güey. Se llamaba Abraham Stoker, el tipo. Entonces, resulta que el Bram Stoker la hace su ahijada y la trae jalando con él para todos lados, ¿no? Y además ella le hace los dibujos de sus libros. O sea, estamos hablando de esta mancuerna entre artistas muy locochona. Pues después de eso, es cuando conoce en Inglaterra a Arthur White. Y Arthur White dice, sí, o sea, viene recomendada por mi amigo el Bram, tiene todo la historia de haber sido amiga de este cuate, ahorita me voy a acordar cómo se llama el fulano. Ay, Dios mío. No, Wikipedia ya no tiene información de ella, fíjate qué interesante. Ahorita le investigo cómo se llamaba el fulanín. El caso es que le encomiendan dibujar el tarot y ella lo pinta con las instrucciones de Arthur White de qué es lo que tenía que tener, y dentro de este tarot que diseñaron juntos, metieron muchos símbolos que representaban rituales dentro de la Golden Dawn. O sea que lo que nosotros leemos tiene una carga ocultista muy grande, y el lugar de donde proviene es la aurora dorada, ¿sí? Es importante saberlo porque si estamos abriéndolo y estamos jugando con él, tenemos que ver qué estamos abriendo, qué estamos metiendo a nuestro inconsciente, de dónde viene esa información que estamos metiendo al inconsciente.
Así es que, bueno, pues ahí está la parte de la orden hermética de la aurora dorada. A mí, yo como ya luz no tiene nada que ver, no hay nada que lo ligue, no hay nada que hable de ello. A mí me parece muy extraño lo siguiente. Cuando estaba viviendo con Abraham Stoker, llegó de visita el cuate que escribe Peter Pan. Para esto a Pamela la llamaban Pixie, era su apellido, porque decían que parecía una hadita que a donde quiera que llegaba sonaba sus campanitas, porque además traía como sus colgantes, etc. Entonces, este hombre que escribió Peter Pan conoce primero, antes de escribir Peter Pan, conoce a la Pixie y después escribe Peter Pan. Desde mi concepción, la mía, la de Luz, no sé, esto no está escrito, solamente queda como un flash ahí, un signo de un asterisco, ¿sí? Me parece interesante que los rituales de la Golden Dawn sean para darte vida eterna y que Pamela tuvo un proceso de depuración, entre comillas, o de ofrenda que le costó la vida de sus dos padres, ¿sí? Y su propia salud durante un tiempo. Y que después conoce a este cuate que escribe Peter Pan y que basa su personaje de Tinkerbell en Pamela. Y después, Walt Disney, que pertenece a también órdenes ocultistas iguales que las de bueno, que todos ellos, nada más que no sé exactamente si Walt Disney era de la Golden Dawn o era de Rosa Cruz o era masón, pero de que Walt Disney estaba en estas ondas ocultistas, también lo estaba. Pero entonces crean este personaje de Tinkerbell como además la embajadora, que hasta la fecha sigue siendo un personaje súper importante de toda la industria de Walt Disney. Sale antes de iniciar cada película, sale la Tinkerbell con su varita, ¿no? Mi concepto, lo que yo siento es que sea lo que sea que haya hecho de ritual esta mujer para tener la vida eterna, la tiene. Al menos lo más interesante de esto es que ella dibujó los arquetipos del tarot más importantes que siguen usándose 200 años después, ¿sí? Y además, ella se convierte en un arquetipo que es un icono a nivel mundial, reconocido y que es parte ya del inconsciente colectivo y de los arquetipos del inconsciente de la sociedad. O sea, ella dibujó aquello en lo que de alguna manera también se convirtió, porque Tinkerbell estaba basada en ella, estuvo extraído de ella, de su personalidad. Entonces, bueno, ya ahí les dejo esa historia que para mí me parece, me vuela la cabeza pensar en ello, porque es como esta onda kármica interesantísima en la que, imagínate, tú creas esta herramienta que es el tarot para la humanidad y resulta que tú te conviertes también en un dibujo animado como los que dibujaste y vives en el inconsciente colectivo por muchos siglos más. ¿Sí? Esto es un guiño por ahí de cómo funciona la magia. Está fuerte, esas declaraciones, Luz, están fuertes, pero pues... Luego, ya que sabemos qué leemos, ya que sabemos de dónde viene, ya que entendimos a sus autores, vamos a entender también qué son los arcanos, cómo está dividido el tarot. El tarot está dividido, son 78 cartas
78 historias sin fin. Y está compuesto de arcanos mayores y arcanos menores. Este fin de semana que tuve mi capacitación de tarot, nos dijeron, este ejemplar lo hice antes, pero nos dijeron, no, esa división está mal hecha, porque el tarot no está dividido en dos, está dividido en tres, ¿sí? Los arcanos mayores, que son las primeras 22 cartas, eso no cambia. Los palos, que son las cartas numeradas del 1 al 10, con cada uno de los palos del tarot, que son las copas, las espadas, las copas, las espadas, los bastos y los oros, ¿sí? Que después se convierten en la baraja de Piquet, en los corazones, las picas, los diamantes y los tréboles, ¿sí? Representan lo mismo, los corazones son las copas, las picas son los bastos, los tréboles son los oros y los diamantes son las espadas, por si tienes dudas de eso, ¿no? Entonces, esa baraja con la que jugamos póker viene de estos juegos de tarot, se derivó de estos juegos de tarot, tiene los mismos 4 palos. Pero además, como la baraja española, ¿no? Tiene las figuras de la corte. Y estas figuras de la corte, que son el paje, la reina, el rey y el caballero, tienen su propia función dentro del tarot. Entonces, hasta yo misma, hasta antes de este fin de semana que tuvimos el congreso, precisamente para eso son los congresos, ¿no? Para hablar de las investigaciones y el crecimiento que se va teniendo sobre la investigación de algo. Este fue un gran descubrimiento para mí, el poder decir, no, el tarot no se divide en dos, se divide en tres. Y entonces estos 4 elementos que corresponden a los arcanos menores corresponden también a los palos y a los estados de agregación de la materia y a los elementos. Por ejemplo, el estado sólido son los oros, el estado líquido, ¿sí? Son las copas y representa al agua, ¿no? Otra vez. El estado sólido, que es la materia física, representa a los oros y es la tierra, el elemento tierra. El estado líquido, que representa las copas, es el agua. El estado gaseoso, que representa a las espadas, es el aire, que los pensamientos y las palabras están en el aire, no son físicas, ¿sí? Por eso hablábamos que las espadas son nuestros pensamientos, son aire. Y por último, el estado del fuego, que es el plasma, ¿sí? Es el cuarto estado de agregación de la materia, el plasma. El fuego, los bastos. De igual manera, cada uno de estos elementos va a representar, y cuando veamos a los arcanos de la corte lo vamos a entender mejor, una de las etapas de los personajes de la corte. Los mismos 4 estados de agregación van a estar representados en esas figuras de la corte. Dime, Hideki, adelante. No sé, ¿me puedes volver a decir? ¿Es diamante? O sea, con referencia al póker. ¿Es diamante espada? ¿Qué más? Diamante, espadas, corazones, copas, pica, Ajá. bastos
y tréboles, oros. Muchas gracias. De nada. Entonces, bueno, todo esto es lo que es el tarot, cómo se divide, lo que tiene, etc. Ahora vamos a ir a entender cómo se lee el tarot, ¿no? Que son conceptos distintos. Una vez que ya tenemos claro qué es, ahora, ¿cómo lo leo? Para leer el tarot, se desarrolla dentro de nosotros una capacidad biológica natural. Y esto quiero que quede bien claro porque le vamos a quitar todo el sentido esotérico y les decía en la clase presencial el otro día que nos tratan como ignorantes cuando de verdad la persona ignorante es quien no se ha atrevido a leer un libro y salir de su zona de confort de lo que los otros les dicen que es, ¿sí? Primero que nada, entender que la intuición es un mecanismo de supervivencia. Punto. Es biológico y está ubicado físicamente en un lugar biológico de nuestro cerebro, ¿sí? La intuición se conecta con nuestro sistema circadiano, con nuestro sistema reptil y también se conecta con nuestra capacidad de soñar. Se encuentra es del tamaño de una lenteja y se llama glándula pineal. Ahí está. No es un mito. Bueno, tú, Hideki, mejor que nadie lo sabe. Existe la glándula pineal. En el cerebro físicamente existe esta pequeña lentejita que está ubicada en la parte de atrás de la nuca hacia adentro, ¿no? Y se conecta con nuestro sistema de supervivencia básico, con nuestra capacidad de generar la hormona del sueño, que a su vez también nos permite soñar cuando estamos dormidos, porque libera dentro de nuestro cerebro una pequeña cantidad de esta droga que nos hace alucinar mientras dormimos y todo tiene un proceso perfecto, porque el hecho de que hagamos eso, de que soñemos gracias a esa droga, permite que nuestros sistemas linfático, digestivo, hormonal, empiezan a limpiarse y a trabajar mientras estamos dormidos. O sea, cuando dormimos no solo estamos dormidos, nuestro cuerpo está trabajando para llevar a cabo un sistema de limpieza y autolimpieza y reseteo, ¿no? Por eso cuando estamos dormidos, como eso de las 4 de la mañana, nos paramos a hacer pipitos, dormidos, regresamos, porque nuestro sistema ya hizo lo que tenía que hacer para limpiarnos. Bueno, pues la intuición se activa como un mecanismo de supervivencia del ser humano porque de no ser así, nos habríamos muerto. Necesitábamos aprender a detectar el peligro antes de tiempo, porque si no nos moríamos, somos una especie muy débil, ¿sí? O sea, contra un león, quítate, o sea, no hay forma. Contra otro humano, acuérdate que coexistimos con otra variación de humanos, que es de los que evolucionamos, y entonces ellos eran más grandes y más rudos y más fuertes que nosotros. Tenían más pelo para empezar, ¿no? Tenían otra composición ósea, podían medir más que nosotros. Somos una especie muy débil. Y esto lo vemos porque, por ejemplo, los changos solamente cargan a sus bebés los primeros 2 meses de nacimiento. Y después el changuito ya puede colgarse y hacer todo por sí mismo. Pero nosotros los humanos tenemos que estar cargando al bebé 1 año, ¿sí? Y eso nos vuelve vulnerables y vuelve vulnerable a la manada. Entonces, como un sistema de adaptación y supervivencia, específicamente más en la hembra de nuestra especie,
se desarrolló la capacidad de la intuición. Y es que hay muchas madres que todavía nos despertamos a las 3 de la mañana porque sentimos que nuestros hijos no están bien tapados o escuchamos a lo lejos de quién sabe dónde que tosió, ¿no? Y contamos los tosidos cuando estamos bien jetonas, pero contamos, anoche tosió 3 veces, ¿sí? ¿Cómo? ¿Cómo podemos hacer eso? Pues es nuestra evolución como especie a través de la intuición, ¿sí? ¿Por qué dicen que las mujeres podemos prever cuando nuestros hijos están en peligro? Porque literal, cuando tenemos bien despierta esta capacidad intuitiva, podemos sentir lo que está pasando con nuestros hijos, ¿sí? Muchas mujeres incluso se culpan cuando hay una situación de muerte de cuna. Y lo que ellas dicen, ellas expresan es que yo lo sentí. Yo sentí que tenía que pararme y no lo hice. Es muy fuerte porque es una culpa bien grande en las mujeres, pero efectivamente son situaciones que uno siente, ¿sí? Y que hoy socialmente nos han dicho que está mal visto, porque como es una capacidad femenina, principalmente, todo lo femenino en esta sociedad que ya vimos ayer con el 4, con el emperador, en esta sociedad diseñada por y para hombres, todo lo que es femenino les causa temor, les causa escozor y les causa repulsión. Entonces, lo femenino está incluido nuestra intuición. ¿Por qué a los hombres les cuesta vincularse, por ejemplo, con el sentido de la gratitud, con el sentido de la intuición o con la capacidad de un placer en equilibrio, del placer por vivir? Porque estos son atributos femeninos. Esa es la verdadera energía femenina. No si nos vestimos o nos ponemos tacones o nos maquillamos. La verdadera energía femenina viene de nuestra capacidad intuitiva, de nuestra capacidad de ser agradecidas y de nuestra capacidad de vincularnos con el placer por vivir. Pero bueno, eso es materia para otra clase. ¿Dudas hasta aquí? Vamos entonces a entender que precisamente como el tarot está dividido en números, ¿no? Son los 22 arcanos mayores y también está dividido en estos 10 palos, 10 números en cada uno de los 4 palos, vamos a vincularnos a través de la numerología como un principio simbólico. Cuando tú vas a leer, antes que mirar lo que está en la carta, fíjate qué números te salieron y en qué orden, ¿sí? Ya la próxima clase en presencial vamos a hacer nuestras primeras tiradas para que veamos cómo hacer este análisis numérico. Pero lo primerito que uno tiene que cuidar y observar es en qué orden están los números. Si son consecutivos ascendentes, si están muy salteados entre sí, etc. Y vamos a hacer vamos a identificar que cada uno de estos números se va a referir a si es activo o es pasivo, si el número es masculino o es femenino, si el número es non o es par. Los números activos o masculinos van a ser los nones y los números pasivos o femeninos van a ser los pares. ¿Sí? Los números activos, los nones, son números que llevan al movimiento, son acciones que llevan a un cambio. Es como algo que se está moviendo para poder crear algo, para poder hacer algo.
En cambio, los números femeninos van a hablar de momentos de calma, de pausas, de detenimientos, de pasividad, de contención, de reflexión. Podemos observar entonces en nuestra lectura a simple vista, sin siquiera ver lo que hay en las figuras, desde la numerología, la primera cosa que vamos a analizar es si son números activos o son números pasivos. ¿Qué hay de mayoría en nuestras cartas? ¿Hay mayoría de números activos o hay mayoría de números pasivos? ¿Sí? Además, ¿tienen secuencia estos números o no tienen secuencia? ¿La secuencia es ascendente o es descendente si es que hay secuencia? Eso es lo primerito, así de cajón, que vamos a revisar en una lectura de tarot. ¿Dudas con esta parte de la numerología simbólica? Bueno, aquí les hice al final la recomendación de algunos libros que nos pueden ayudar a entender la parte de los arquetipos. Si bien Carl Jung nunca habló del tarot, eso que quede claro, esta ya es una interpretación de nosotros, ya de grandes, pero Carl Jung no hizo para nada ningún análisis de los arquetipos del tarot. Pero hay un libro de Sally Nichols en donde utiliza los conceptos de Carl Jung y los mezcla con el tarot, y este libro se llama Jung y el tarot. La autora es Sally Nichols. Y bueno, esto es porque Jung es el primero en crear el nombre de arquetipo. O sea, él acuña ese nombre. Y los arquetipos son las motivaciones básicas del ser humano, sus valores, sus premisas, sus rasgos de personalidad y creencias generales, que están representadas a través de símbolos. ¿Ok? Esos serían los arquetipos. Entonces, como el tarot es arquetípico, pues ya llegó esta cuata Sally Nichols y dijo, sí, fue Carl Jung quien lo dijo. Sí, pero él nunca habló del tarot específicamente. Habló de arquetipos generales, como los que usamos en el libro que les mandé, que es sobre el camino del héroe, ¿sí? De hecho, el libro de los arquetipos de Carl Jung están más basados en el camino del héroe que en el tarot. Sin embargo, cuando vemos el tarot, vemos que es una historia del camino del héroe, entonces ya tiene cierta similitud, ¿ok? Y bueno, antes de Carl Jung, de hecho, el maestro de Carl Jung fue Sigmund Freud, él acuñó el término de inconsciente, ¿sí? Él es el creador de este término y dice que el inconsciente de un ser humano puede reaccionar al de otro sin pasar por el consciente. Es decir, que nuestros inconscientes están conectados, ¿sí? Y es por eso que funcionan las lecturas del tarot, porque yo desde mi inconsciente empiezo a asociar las imágenes que me vinculan con tu inconsciente. También dentro del lenguaje de las ondas holísticas, a eso le llamamos la conexión con el onírico, ¿sí? Con el mundo de los sueños, con el plano de los sueños. O sea, mi onírico y tu onírico están conectados. Y ahora vamos a llegar a nuestra primera parada. Digamos que el primer momento en el que yo decido estudiar tarot, para empezar, ¿no? ¿Cómo llegué a esto? ¿Cuál fue mi primer llamado? Y voy a hablar desde yo, Luz, desde mi primer llamado hacia el tarot. Yo empecé tarde, entre comillas, comparado, por ejemplo, con mis compañeros que desde niños, desde chamaquitos leían el tarot.
Yo no. Yo siempre fui de una familia católica recalcitrante y fui siempre la oveja sexy de la familia. Yo me metí en cosas muy distópicas con respecto al tema sexual, ¿no? Entonces, tuve una sex shop, em, hacía publicaciones sobre sexualidad consciente, me metí al tema tántrico, daba clases de pole dance. Entonces, para mí, para mi familia, pues ya de por sí siempre fui esa oveja de color de arco iris, que yo siempre digo que es más bien la oveja sexy de la familia, porque pues yo creo que es parte de mi camino el venir a romper con los paradigmas sexuales dentro de nuestro clan, sobre lo que no se habla gracias a este catolicismo tan recalcitrante en el que fui educada. Y pues por supuesto, yo soy hija de una madre soltera, ¿no? En donde el hecho de que yo haya nacido ya fue producto del pecado. Propiamente, haber nacido como proyecto sentido, yo fui un pecado. Entonces, creo que me quedé y fui el pecado de la lujuria, así es que lo sigo representando al pie de la letra, ese pecado de la lujuria. Eh, y actualmente he entendido, gracias a mi propia, cómo yo he acomodado las historias en mi vida, que el vínculo con la intuición, el poder empezar a hacer este camino del tarot, era otra forma de expresar mi sexualidad. Por esto que les comento de que la intuición es un don femenino. Entonces, para mí, lo que yo he descubierto es que incluso para cuestiones en lecturas, cuando llego a tener conexiones muy intuitivas, mensajes, situaciones como incluso canalizaciones, experimento placer físicamente, o sea, siento biológicamente como mi vulva se lubrica, mi vagina se expande, yo experimento placer al hacer lo que estoy haciendo. Y muchas de mis compañeras mujeres en privado hemos compartido estas charlas y hemos llegado a la conclusión de que es algo que nos ocurre a las mujeres. En los hombres no tienen una erección cuando leen el tarot, pero sí es algo que en las mujeres llega a suceder, que hay una experiencia erótica con el contacto con las mancias en general. No voy a especificar con el tarot porque pasa igual con la lectura de café, con las runas o con cualquier tipo de mancia que conecta con nuestra intuición. Entonces, esto pues tampoco es algo que se hable mucho, ¿no? Porque todavía no hay conciencia y más que la verdad que todos los estudios que hay de tarot son hechos por hombres, a excepción de Marianne Costa, mi gran gurú en la vida, que hace investigación de tarot siendo mujer y que aporta desde la feminidad. La mayoría de los conceptos que hay en el tarot son sumamente machistas y vienen de la concepción del hombre, desde la mente del hombre, de su concepto de intuición, no del concepto de intuición de una mujer. Y para los hombres, la intuición no se experimenta desde la sexualidad como lo es para nosotras. Entonces, es todo un tema hablar de esto, porque así es como yo llegué al tarot. Llegué como una loca, excluida de mi familia. Y la mayoría de las personas que inicia este camino tienen esa tendencia a ser buscadores de algo distinto. O sea, a buscar nuevas experiencias, a salirse del molde de lo familiar
y a buscar algo fuera de lo común. Y ese es el loco. El arcano del loco en el tarot de Marsella y también en el Rider White no tiene número. El loco es el arcano 0. ¿Sí? No tiene número. Es el principio y el fin de todo. Es la nada. Pero es la nada concebida como que gracias a esa nada existe el todo y están interactuando. El loco es este momento en el cual mi ser me pide actuar, moverme, transitar. Es esta llamada a la acción que vemos en el libro que les mandé, este momento en el que algo pasa que rompe con nuestra cotidianidad y nos pide cambiar algo. El 0 representa la energía sin fin, también representa el uroboros, el huevo cósmico. El uroboros es la serpiente que se come su propia cola, es el karma, es esta historia sin fin que se repite una y otra vez llevándonos a cometer los mismos errores del clan. Y justamente eso es lo que busca el loco, identificar cuáles son esos errores que está cometiendo una y otra vez para salir de ellos y romper el ciclo. Entonces, el loco viene a cambiar la historia, a mover lo que está escrito. Es el ser que contiene la energía de todos los otros arcanos, de todos los números, de todo el tarot, ¿sí? El loco es la pieza, si lo vemos desde el tema, como el tarot como un juego, él es el que avanza en cada casilla, es la figurita que avanza en cada una de las casillas. Lo vemos actualmente en el comodín de las barajas que conocemos, o sea, actualmente el loco se convirtió en el comodín, en el arlequín. Es el arcano del tarot que al no tener número puede estar en cualquier lugar. No tiene un sitio fijo y puede ir a donde le place. Si está colocado antes de un número activo, es una motivación sin sentido ni lógica, fuera de orden, una acción impulsiva, ¿sí? Si está antes de un número non. Si está después de un número par, si es que te has colocado después de un número activo, perdón, es una acción liberadora, creativa, espiritual y sanadora. Si está antes de un número pasivo, expresa la monotonía, falta de creatividad y miedo al cambio, a sentirse atrapado o limitado. Y cuando va después de un número par, expresa dependencia, falta de seguridad, estar en la zona de confort y la evasión desde el conformismo. ¿Ok? Otra vez, y voy a ir a salirme de aquí para que hablemos de eso. ¿Ok? ¿Qué significa? Si el loco es una energía que te lleva a hacer un cambio importante en tu vida, tienes un número par, ¿sí? Y en el número par, que es un número fijo, un número que se queda quieto, que no hace cambios en su vida, si lo tienes del lado pasivo, que es el izquierdo, si tienes al número par y al loco del lado izquierdo, del lado pasivo del número par, aumenta la pasividad de ese número, lo hace sumamente pasivo, ¿no? Y entonces ese loco se convierte en un ser pusilánime que al cual lo dominan, ahora sí que le pega a su mamá, que no tiene, pues no tiene una capacidad de toma de decisión, que no quiere moverse de donde está porque está muy cómodo estando ahí.
Y si está del otro lado, del lado derecho, este mismo loco está diciendo, estoy abandonando ese estado de quietud porque me urge moverme de aquí. Ya no quiero vivir en esta situación. Quiero abandonar esos números pares para poder migrar hacia el movimiento, hacia la actividad, ¿sí? En cambio, si el loco está del lado activo, del lado pasivo de un número activo, entonces está del lado izquierdo, ¿no? De un número activo, le está dando sentido al número activo. Quiere decir que desde la izquierda está mirando, está tomando la pausa para tomar la decisión de la acción que representa ese número activo. Pero si está del lado derecho, del lado activo del número activo, le mete demasiado fuego a ese número activo y lo saca de control, lo vuelve impredecible, lo vuelve atrabancado, lo vuelve un número que está tomando las decisiones a lo loco, ¿no? Que no está midiendo las consecuencias de sus acciones. ¿Dudas en eso? ¿En cómo se acomodan? Lo voy a poner aquí, déjame ver. Traigo un loco. Loco, loco, ¿dónde estás? Aquí está el loco. Está bien bonito este tarot porque en este tarot, que es de cuentos de hadas, el loco es la sirenita. Está bien bonito. Entonces, la sirenita es una historia de loco. Güey, una niña de 14 años, porque en el cuento original tiene 14 años la pinche sirenita, ¿no? Una niña de 14 años que se va porque se enamora de un vato, ¿sí? Que vio una sola vez, que ni ha hablado con ella y abandona todo para irse detrás de él. Y se pone piernas, ¿no? Para parecerse a él. O sea, finge ser otra persona, porque no es suficiente quien es ella. No mames, pobre vieja. La onda del loco no es solamente, o sea, tenemos que ver esta historia de locos que hemos tenido en nuestra vida. ¿Cuántas veces no hemos actuado de la misma manera ante distintas circunstancias? Ay, les puse la semana pasada en la clase de danzaterapia, les puse la canción porque además tuvimos como una suerte de que llegó un hombre a la clase. Normalmente van mujeres o está diseñado para mujeres, pero ese día nos dijo, ¿puedo participar en la clase? Y le dijimos, pues sí, a ver, ven. Entonces yo tenía la clase diseñada para algo sutil, no algo erótico, no algo apasionado, no algo sexual. Y se me ocurrió, dije, ya que está aquí este hombre, le voy a pedir que nos ayude a sanar la confianza que tenemos con los hombres. Y les puse una dinámica a las chicas de vendarse los ojos y poner sus manos una frente a la otra en los hombros, como un trenecito, y que él guiara a todas esas mujeres, él sin venda en los ojos, él consciente de a dónde las llevaba. Entonces les puse la canción de Con los ojos cerrados y tenían que bailar moviéndose en este trenecito con esta canción de Con los ojos cerrados iré tras él. Estuvo muy bonita la dinámica porque justamente las chicas, dentro de lo que manifestaban, ya al final de la dinámica, es que yo he aprendido a la mala a ya no confiar en los hombres y mucho menos confiar en a dónde me dirigen o irme ciega ante lo que ellos digan, ante lo que el hombre diga.
lo cual también fue algo que sanar, porque al final era un tema de confianza, porque si no confías en el masculino, sea quien sea, hay una parte de ti en la que no confías, que está vinculada con tu propia parte masculina, ¿no? Entonces, el loco me parece justamente ese momento en el que experimentamos estas historias en las que dejamos de confiar, porque nos costó tan fuerte el madrazo después de confiar, de dejarnos ir como gorda en tobogán, ¿sí? Que después perdimos ya la confianza. Pero fíjate qué fuerte, porque si yo perdí la confianza gracias a esta situación, la confianza no solamente es a los hombres o la confianza es la confianza. Y si ya no la tengo, ya no está dentro de mí, yo ya no confío, pero no solo en el otro, tampoco en mí. Está muy cabrón ese tema de la confianza y del loco, ¿no? O sea, como por irnos sin mirar la consecuencia de a dónde vamos, ciegamente, confiar ciegamente y entregar nuestra confianza desde muy temprana edad a otro, sin conservarla para mí mismo, sino entender que la confianza es mía y que en quien tengo que confiar es en mí antes de irme, ¿no? Antes de dejarme ir. Esa es la historia del loco. ¿Dudas? Que vamos a acabar bien rápido porque pues no llegó nadie más que tú, Hideki. Bueno, entonces tengo mi loco. Voy a sacar 2 cartas al azar, ¿ok? Y voy a poner este loco, lo voy a poner de este lado. Me salió el rey de bastos, ¿ok? Entonces, tengo un rey de bastos y se lo voy a poner a la izquierda. El rey de bastos no tiene número, ¿ok? Entonces, aquí no me representa un número positivo o negativo, sino que su energía es propiamente masculina porque es de fuego, entonces es activo aunque no tenga número. Eso lo vamos a ver después, pero ahorita para entender qué estamos haciendo, les cuento. Entonces ahí está el rey de bastos y está del lado izquierdo. Desde esta lectura, incluso se dan la espalda, si te das cuenta. Como el rey de bastos, que es un ave fénix, le está dando la espalda a ese loco, ¿sí? Que desde esta acción no quiere enfrentar la parte, porque es un rey de bastos, es un rey de sus pasiones, controla sus pasiones. No está evadiendo, este loco está evadiendo el control de sus pasiones, el tener la conciencia de sí mismo. Precisamente lo que hablábamos, ¿no? De esto de dejarme ir como gordo en tobogán, lo está haciendo a propósito, el no poner atención a eso y dejarse ir sin mirar su capacidad de contener sus emociones, ¿sí? De ser dueña de sus emociones. Entonces esta sirenita se nos va a ir como gorda en tobogán, sin piernas, y va a terminar convertida en espuma de mar. Pero ¿qué pasa si cambio de lugar? Ahora se miran de frente, ¿sí? Y ahora está reconociéndolo, está reconociendo su capacidad de tomar decisiones, controlando sus emociones. Entonces dice, yo confío en mi capacidad para controlar mis emociones y voy a tomar esta decisión no solo a lo loco, sino con la conciencia de a dónde voy y cómo utilizar mis emociones como herramientas a mi favor. Porque se están mirando de frente, porque ya lo está reconociendo, lo puede ver, lo que tiene ahí como toda ese
fuego que tiene para poder controlar ella misma desde su reinado, siendo un rey de bastos, ¿no? Que puede utilizar su fuego a su favor, como el ave fénix, que al final es un ave que se transforma y renace de sus cenizas, ¿vale? ¿Dudas de cómo se acomodan entonces? No. Porque con eso ya teniendo nada más conciencia de eso, ya podemos leer el tarot. O sea, sabiendo qué significa que vaya de un lado y que vaya del otro lado la carta, ya podemos hacer una lectura del tarot. Lado izquierdo pasivo, lado derecho activo. Lado izquierdo representa la parte femenina, lado derecho la parte masculina. Lado izquierdo de la lectura me va a hablar de algo que detiene o que para o que está quieto, estable, y lado derecho me va a hablar de algo que se mueve, que es activo, que me va a llevar a una solución, ¿sí? Entonces, solo con esas, o sea, con eso tenemos para sacar 3 cartas. La del medio nos dice la energía central, lado izquierdo y lado derecho. Y ya tenemos una lectura básica, ¿sí? Exacto. Y aún sin saberlos, digamos que la parte numerológica o los significados de las cartas, solo con ver el orden de los números ya también nos está dando otra información sobre la numerología y sobre la interpretación de esa lectura. Ya. Entonces, bueno, eso sería todo por el día de hoy. Tenemos las partes físicas, ¿no? De la carta que habría que analizar, pero por ejemplo, yo que tengo aquí otro tarot, pues no corresponde, pero es lo mismo, ¿no? Al final es un hombre que está aventándose al vacío, que le está dando la espalda al sol, porque el sol está detrás, ¿sí? Que le está dando la espalda también al futuro, ¿no? Se está mirando, yendo a aventarse al pasado para reconocer lo que hay en su pasado también, que confía ciegamente en esa rosa blanca que representa la esperanza, ¿sí? Okay. Tiene ahí la esperanza por delante, ¿no? Yo voy ciegamente siguiendo la esperanza, es mi guía. Trae esa cosita colgando atrás, esa bolsita que cuelga atrás, que carga se dice que dentro de esa bolsita están todos los arcanos del tarot. Que trae su tarot ahí, trae los 77 porque él es el 78. Los 77 arcanos los trae en esa bolsita, que son todas las experiencias que va a vivir. También está el perrito, que puede ser como un mensajero que le dice, yo te acompaño incondicionalmente, o puede también estarle diciendo, no te vayas, pendejo, te vas a caer, y le ladra para avisarle, ¿no? Que en el tarot de Marsella literalmente le está mordiendo las nalgas y se le ven las nalgas de fuera al Matt. O sea, a lo mejor sí lo está deteniendo, ¿no? Sí, en el de Marsella sí, porque le está jalando, o sea, se ve que se le rompe el pantalón. Tiene el trasero de fuera. También tenemos ahí símbolos de la Golden Dawn, su batita, ¿no? Que trae ahí ciertas figuritas que representan cuestiones de la Golden Dawn. Tiene este barranco, este precipicio, que hacia abajo no se ve a dónde va. O sea, no sabes si cuando vaya a dar el paso hay algo luego allá abajito o de plano es un barranco. Sí, o sea, es algo que te deja ahí a la imaginación de lo que podría pasar para él. Y bueno, pues esa es la historia del Matt o del loco. Trae su corona como de olivo, ¿no? Sí, trae, no, trae, a ver, espérame, ¿qué trae? ¿Dónde estás?
Sí trae algo en la cabeza, pero no es una corona, es como un gorrito con una Ah, plumita. ok, ok. Como una boina. Sí, y trae Sí, una plumita que ahí dice así de, mira, son sus pensamientos, ¿no? Acuérdate que las plumas, todo lo que sea plumas, aves, van a representar mensajes o pensamientos, porque ok. está asociado al signo, al símbolo del aire. Sí. Qué interesante, Luz. El loco me cae re bien, pero también es un pendejo a veces. Depende con quién se junte, ¿no? Pero Sí, eh, a veces necesitamos ser locos en la vida. O sea, claro. queda claro que no se Aventarte. trata de vivir siendo siempre emperadores, ¿no? Siempre cuadrados y en nuestra zona de confort. Si no hay un poco de locura en nuestra vida, nos quedamos, nos pudrimos por dentro, nos volvemos amargados, nos volvemos hasta empezamos a tener mal aliento. A mí me pasó bueno, en estos días conocí una persona con la que voy a hacer negocios, pero no estoy tan segura, pero bueno, voy a hacer negocios con esa persona y Ujú. tiene mal aliento. Entonces me dicen, ¿pero por qué no confías en él? Que tiene mal aliento. Sí, claro. Parece algo muy básico, muy sencillo, pero me habla de algo que esa persona me huele mal. Hay algo que me huele mal, tiene algo que es inarmónico y deshonesto en él, se está pudriendo por dentro. No, y aparte, él sabe, porque las personas que les huele la boca saben que les huele mal la boca. Entonces, si es algo que está a primera vista, algo que es tan importante, ¿no? Porque el hablar con las personas y todo, yo siempre he sido de la idea de que, pues si le huele la boca, imagínate Ay, tú lo cómo le conociste olerá lo demás, ¿no? dando O la sea, clase, pero tú lo conociste al tipo este porque fue a una de las clases. un chavo que se sentó, ya, ajá. Sí, Mm. ajá, todo el mundo que me ha dicho, sí, tiene algo que no sé qué sea, pero sí. Aparte, yo siento que, digo, no sé, ¿no? A lo mejor me dejo llevar por mi intuición, pero tú estás muy bonita para él, ¿no? Ah, no, 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 es tema o sea, es tema de O negocios. sea, netamente, Sí, sí, además está bien chavito, ¿no? Nada que ver. No, es tema de negocios. O sea, quiere que ok, yo puro dé un negocio. curso y haz de cuenta que me estaba ahí queriendo dar 30% de participación del taller que yo diseñé, que yo tengo el programa, el material, todo. Y yo así de, ¿es en serio? O sea, no, Gracias. no me acomodo, no es que nosotros vamos a poner el marketing y el lugar. Yo sí, pero yo sé lo que vale mi trabajo. O sea, está. Sí, Ujú. pero yo siento que, por ejemplo, más en negocios, o sea, si algo no te late, mejor no. Pues a ver. Y ya lo que hice fue decirle, mira, sí lo voy a hacer, porque es un solo día, ¿no? No tiene problema. Sí lo voy a hacer, pero no voy a volver a dar un curso contigo. Porque y le dije, porque me asocié con otra persona y esa persona sí me ofrece un porcentaje más alto. Ok, ¿y qué te dijo? Me ofreció el 50%, o sea, se cambió del 30 al 50%. Y le dije, ah, sí, muchas gracias, pero de todas maneras yo voy a seguir trabajando con la otra persona. Sí, Ujú. es raro. Pero justo, ese es mi punto. Cuando alguien no tiene eso de loco, se pudre. Y se siente cuando esa persona se está pudriendo. O sea, no Sí, solo por el hecho de que tenga mal aliento, sino porque ya dormirla. si se siente que esa persona no sale de su estructura de confort. Ujú.
¿no? Y no solo de este chavo, en general. Entonces, siempre tenemos que tener algo de locos. Yo también, yo me veo en una etapa de mi vida, yo toda la preparatoria, la secundaria, la preparatoria y todavía cuando anduve con el hijo, con el papá de mi hija, él me decía, es que tienes muy mal aliento. Y mi mamá desde chiquita me regañaba así de, lávate los dientes, ya me los lavé. No, pero es que no era un mal aliento que viniera de lavarte los dientes, era algo que se estaba pudriendo por dentro. O sea, no usabas brackets, nada de eso, no. No, no, pero me lavaba los dientes, no usé brackets de niña, por eso tengo los dientes chuecos, pero me mandaba mi mamá, lávate los dientes, te apesta la boca. Yo iba, me lavaba, me pasaba el enjuague bucal, me lo pasaba porque me estresaba muchísimo no poder quitarme el mal aliento. Y cuando Ok. estuve con el papá de mi hija, él también se quejaba muchísimo, es que de pronto tienes muy mal aliento y me da mucho asco, ¿no? Y yo así de, o sea, es que no sé qué sea, ¿no? Y yo iba al doctor y me decía, no, gastro, todo bien, no sé qué, no es algo gástrico, y casual, cuando yo empiezo a hacer todas estas cuestiones holísticas, alcalinizarme, a tener una cuestión más de meditación, de paz mental, de sanar mis vínculos con mi familia, de soltar muchas cosas que traía ahí cargando con mi familia, cambia mi pH, cambia mi aliento, o sea, algo pasó dentro de mí. No digo que no haya días que no amanezco con el dragonazo, pero justo como yo sé qué tiene que estar pasando por dentro de uno mismo Sí, para claro. que, para que tu cuerpo reaccione con eso, es un proceso, ¿no? Es un proceso de que te está hablando de lo que pasa dentro de ti, Ujú. aunque no lo quieras reconocer. O sea, Y por aparte, eso no sé si hay personas que, yo, por ejemplo, yo soy muy olfativa. Entonces, yo, o sea, yo, por ejemplo, yo puedo identificar el olor de mi marido, ¿no? O sea, yo huele a él, o sea, no a su perfume, no al jabón, no a la loción que se pone, no, 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 o sea, él, su olor, igual de mis hijos, o sea, yo sé, por ejemplo, una misma sudadera, si se la puso a mi hijo, si se la puso a mi hija, o sea, yo distingo el olor. que es lo que tiene que ver justamente con este sentido de cuando algo te huele bien o algo te huele mal, porque Mm, está conectado con la intuición, aunque parezca que lo que estamos hablando no no, tiene que ver con la claro, intuición, es tenemos memoria olfativa, claro. claro. Entonces, lo primero que hace nuestro sentido del olfato, identificar si hay peligro o no hay peligro. Pero hay personas que aunque se acaban de bañar, porque a ti te consta, o sea, que se acaban de bañar, huelen mal, Ujú, despiden un olor feo. ujú. Y es raro, ¿no? Porque es una persona limpia, o sea, es una persona que por ejemplo, en el consultorio, una de las chicas de recepción siempre llega bañada, o sea, siempre llega bañada con ropa limpia, bla, bla, pero tiene un olor, ella, o sea, ella, raro. Como que pica en la nariz. Sí, extraño, un olor, yo le digo a mis hijos, huele como a comida, pero, o sea, como, no sé si te ha pasado que estás en un restaurante donde está todo cerrado y te impregnas del olor. Así, fíjate que yo tuve la oportunidad de vivir en China año y medio y los chinos tienen un olor muy peculiar, huelen como a Nor Suiza. Los chinos tienen un olor muy peculiar, o sea, ellos huelen como a Nor Suiza porque utilizan muchísimas especias. Entonces, por ejemplo, yo me hospedé en una de las ciudades que estuve, me hospedé en el Sheraton y estaba yo en el piso 43. Entonces, pues te tenías que subir al elevador y tenías que subir 5 minutos, o sea, 5 minutos tenías que estar dentro del elevador. Yo no lo aguantaba. O sea, yo tenía que subirme 10 pisos, bajarme, tomar aire, volverme a meter, subir otros 10 pisos, bajarme. Del olor
tan penetrante que tenían los chinos. Y cuando yo regresé, yo me olía mal. O sea, yo me olía mi cuerpo. Yo decía, Sentía es que que huele mal. olía a chino, huelo a Y chino. en serio. O sea, aunque yo ya comía diferente, o sea, ya no comes lo mismo y todo, yo olía mal. Yo despedía un olor raro. Entonces, mi mamá me decía, estás loca, no hueles en nada. Y yo, no, claro que sí. Y yo olía mi ropa y decía, huelo extraño. Y empecé a tomar mucha clorofila, agua con clorofila. Se me quitó. Sí. Pero sí, o sea, los olores o sea, te dicen las cosas, te dicen muchas No cosas. es por nada de me huele bien o me huele mal este asunto. Ujú, Tenemos ujú. ese, es lo que decía, el primero, el olfato está conectado directamente con nuestro sistema de supervivencia, con Claro. nuestro sistema reptil. O sea, el olfato conecta directamente con esa capacidad reptiliana de detectar el peligro para saber si sobrevivimos o no como especie. O sea, es así de básico. Entonces, bueno, debemos de ir explorando. En el curso de Mujer Oráculo les comentaba Ya tiene Pablo. que nuestros dones están relacionados, esto lo va a platicar la próxima clase para las que, porque eso no se los he contado en el grupo presencial. Nuestros dones están relacionados con los 5 sentidos. O sea, cuando una persona tiene una memoria olfativa muy elevada, quiere decir que está conectado con su don de activar su capacidad de detectar el peligro, lo cual significa que en una etapa muy temprana, ya sea durante el primer año de vida o la gestación, su vida estuvo en peligro. Entonces desarrolla una capacidad de supervivencia a través del olfato. Así, cada uno de los sentidos nos vincula con un don, ¿no? Los videntes que desarrollan la capacidad de ver más allá de sus ojos porque hay algo que están buscando y generalmente tiene que ver con un padre o una madre ausente, Sí. ¿sí? Porque yo estoy buscando a mi mamá, entonces como no la puedo ver con los ojos, lo empiezo a ver con otras partes, pero quiero verla. Entonces, bueno, eso ya lo retomaré después. Hasta aquí la clase del día de hoy, está bueno el chisme. Padrísima. Fue un honor ser tu alumna. Mi primera alumna, única alumna de la clase del día de Me hoy, encantó. Esta clase era para mí. Me encantó. fue diseñada para Muchísimas gracias. Descansa, que tengas bonita noche. que Nos sea vemos para el tu mayor próximo bien. martes. Nos vemos el martes. Bye. Gracias. Bye bye.